Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación. Es el momento de caminar al filo de la realidad. Conduce Gustavo Fernández. Junto a Quique Marzo y Emanuel Giudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución: José Ruiz Díaz. Querida gente, ¿cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández. Esto es Al Filo de la Realidad. El espacio que junto a Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice realizamos para compartir reflexiones, investigaciones, aportes sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, eventos parapsicológicos, criptozoología, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas, misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Como siempre, comenzamos agradeciendo. No voy a ocupar ahora, como en otros encuentros, varios minutos detallando las distintas emisoras virtuales, los distintos oyentes recién llegados, los históricos, los mecenas, dichos con simpatía y cariño, que a través de ese botón azul en nuestro sitio en ivox.com o de la pestaña correspondiente en nuestro portal alfilodelarealidad.com hacen su pequeño pero tan sentido aporte que facilita nuestras actividades y que retribuimos pálidamente con un podcast extra mensual. ¿Verdad? A todos, a cada uno, gracias por estar allí. Hoy vamos a comenzar a transitar una serie de podcasts. Esto es lo que anticipo. Este tema no lo vamos a agotar hoy. De alguna manera, porque no está de más ser receptivos a actualizaciones que las noticias vayan presentándonos, quizás en los próximos días o semanas. Pero también porque hay una serie de pasos reflexivos que conviene ir madurando de a poco, o por lo menos yo, desde mis escasas luces, necesito ir madurando de a poco. Pero a partir de este estallido mediático que las declaraciones de David Grush han tenido ante el Congreso de Estados Unidos, no necesito dar mayor detalles, ¿no? Porque creo que por unos días ha sido la noticia estelar de los medios de todo el mundo. Si tuviéramos que hacer una síntesis, diría muy brevemente, David Grush, oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex oficial también de inteligencia, declaró bajo juramento, ya vamos a ver que este no es un tema menor, que el gobierno de ese país mantiene un programa de recuperación de restos de caídas de ovnis, siendo estos, los ovnis, los WAPs, como se trata de convencer de decir ahora, definitivamente naves extraterrestres, aunque aventuró quizás también interdimensionales, así como de cuerpos biológicos no humanos recuperados en esos UFO crashes. Esta es la noticia. Mayores precisiones, San Google está a disposición para quien desee ir un poco más allá. Una de las cosas que voy a considerar en los siguientes minutos es el hecho de que ha habido sin número de podcasts, entrevistas en YouTube, en medios abiertos, artículos del ámbito ufológico, con miradas, con el intento de opiniones conclusorias sobre este evento, ¿no? Las declaraciones de Grush y su gente, porque no fue el único, como veremos enseguida. Entonces, lo que yo me propongo compartir con ustedes es comenzar a partir de ahí y abrir el juego a nuevas reflexiones. Es decir, no tanto qué podemos concluir, porque quizás estamos demasiado cerca
del elefante como para reconocer si tiene colmillos, trompa, patas y cola, pero sí permitirnos estimular nuestro intelecto mirando este tema desde ángulos diferentes al que tal vez seguramente muchos de nuestros oyentes más consuetudinarios han ido permeando durante las últimas semanas. Y esto desde uno de los aspectos positivos, quizás de los no tantos aspectos positivos, que tiene el hecho de acumular años, ¿no? Tanto de vida como de dedicación a estas disciplinas, porque dan la oportunidad de haber sido testigo presencial de hechos, tendencias, costumbres, obsesiones, locuras y pasiones, historias y anécdotas que jalonaron décadas de afición a los ovnis. Digamos que desde fines de los años 60 del siglo pasado, nadie en estas lides nos ha contado nada. Lo vivimos, lo vimos, estuvimos ahí o fuimos testigos próximos. Por eso, el embate de supuestas increíbles novedades hace poco más que enarcar una de nuestras cejas en una infusa mixtura de escepticismo y diversión. Repasar las declaraciones de David Grush tiene ítems que también ameritarán en su momento, y por eso decía, esto concatenará varios encuentros, varios podcasts, concatena hechos inesperados, como por ejemplo las referencias que David Grush hizo a la nave caída en 1933, supuestamente en Italia, y capturada por las fuerzas de Benito Mussolini. O la referencia que también hizo a Der Glock, la campana, aquel hipotético experimento en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Le hemos dedicado podcast a este tema, por los nazis, para construir un artilugio del cual se especula pudo haber sido tanto nave espacial como teletransportador o aparato antigravitatorio. Y hay que admitir que el hecho que David Grush, en el contexto general de sus manifestaciones, citara, aunque más no fuere tangencialmente, estos dos episodios, es un cimbronazo que hace reconsiderar lo que uno puede haber creído tener bien considerado sobre sus manifestaciones hasta este momento. Así que, quien avisa no es traidor, apréstense a una continuidad de podcast que bajo diferentes títulos irán conformando un rompecabezas bajo el cual sugiero reinterpretar estos hechos. No prometo que esos otros podcasts sean inmediatamente próximos a este. Ustedes saben que el vaivén de mis actividades, de mis viajes, de temas paralelos de investigación en los que nos encontramos inmersos, puede hacer que sean alterados en ese orden por otras temáticas, pero no tengan ninguna duda que avanzaremos. Y es necesario, por más que ustedes digan, bueno, pero no podríamos dar principio y fin a este tema en este podcast. En estos tiempos de lecturas y atenciones intelectuales fugaces, hay temas que se exponen a ser áridos y aburridos en su extensión, pero necesaria para tener una mirada panorámica. Bueno, este tema de la presentación, de la extensísima presentación de David Grush frente al Congreso de Estados Unidos me pilló lejos de casa. Estaba en Chile, realizando otras de mis actividades profesionales, y bueno, vaya la ocasión para toda la gente linda de Chile, especialmente para Sol Valencia, Cristian Salazar y Jorge González Díaz, que gestaron espacios de actividades en Cajón del Maipo y en Papudo, y como tantas otras actividades, tuvo esa armonía perfecta de disfrute e intensidad en la entrega, ¿no?
Y sobre todo, gracias a toda la gente que asistió a esos eventos, eh, algunos de los cuales escuchan este podcast y no quiero nombrarlo a todos porque seguro voy a olvidar a alguien, pero gracias, gracias del corazón, ¿no? El tema es que mientras estaba en esas actividades durante un par de días, mi WhatsApp, el Messenger, mi casilla de correo Yahoo, se llenaron de solicitudes de entrevistas pedidas por periodistas conocidos o desconocidos, de distintos medios, para recabar mi parecer sobre este tema que estaba ocurriendo. Yo fui sincero. No me gusta hablar de lo que no conozco primero y medito después, y ciertamente en esos días estaba demasiado atareado como para abocarme a ello, ¿no? A escuchar la audiencia y a reflexionar sobre la misma. Pero ya sabemos que muchos periodistas solo están interesados en la inmediatez de la satisfacción de sus expectativas. Entonces, como sabemos que para ellos existe aquella frase que dice nada hay tan viejo como una noticia de ayer, les sugerí que buscaran otras voces y algunos de mis colegas, tal vez más disponibles o dispuestos en sus tiempos, tuvieron algunos minutos de efímera fama. Pero a mi regreso, sí, ahora hace pocos días, me dediqué no solo a escuchar las entrevistas a los mismos, sino muy especialmente a sumergirme en grabaciones o videos de aquellas exposiciones ante el Congreso. Y así como todos los debates interpretativos que se generaron después y las declaraciones exégetas que surgieron como hongos a posteriori. Y me satisface poder compartir con ustedes que hay algunas ideas originales que entre tanto fárrago podemos compartir. Ideas que propondré simplemente como bloques temáticos diferenciados para estimular esas reflexiones. Lo primero que ha llamado mi atención, y ni siquiera es lo más importante, es la reacción de una parte de los propios ufólogos. Si hace 4 o 5 décadas, 40 o 50 años, se hubiera hablado del momento hipotético en que el propio Congreso de Estados Unidos se debatiría la liberación de material secreto sobre ovnis, yo les aseguro, porque viví aquella época, que la comunidad ufológica hubiera reaccionado con emocionado entusiasmo. Hubiera sido finalmente la coronación de los sueños y anhelos de esa comunidad ufológica. Pero hoy, sin embargo, la reacción de muchos especialistas es por el contrario de escepticismo, cuando no de llano descreimiento. Y esto ocurre porque los dichos de Grush y los demás fueran poco creíbles per se. No. Reaccionan así porque se trata de los norteamericanos. No hay otra forma de ponerlo. Todos estos colegas atacados de escepticismo repentino dudan y desconfían porque sostienen a los gringos no le creen nada. Que los gringos han mentido y ocultado es una verdad histórica, pero ¿qué nación, qué gobierno o ideología imperante o caduca no lo ha hecho? ¿Por qué no voy a creerle al gobierno de Estados Unidos y sí le voy a creer al gobierno francés? Es evidente para mí, cuando menos, que esa reacción se vincula más a un sesgo ideológico, pseudo progresista, a la vez de sacar patente de corso, sacar patente de serio. Como ya lo dijera otras veces en nuestros encuentros, algunos ufólogos han observado que si son críticos y filosos sobre la propia ufología, ello les asegura entrevistas y consideración de una opinión pública que por regla general cree que lo serio y académico es no creer en estas tonterías. Y dándose así la paradójica situación que hoy es esa opinión pública y la calle toda, el barbero, el panadero, el chofer de Uber, que entre asombrada y pillada desprevenida se hace eco de esas audiencias. Nos entrevistan a los ufólogos al grito de ¿entonces era cierto eso de los ovnis? Y los ufólogos, que deberían escuchar al viento, por el contrario, casi como una maldición gitana, digo, eso de ir a contramano, ahora desconfían. Y desconfían solo porque sí, o porque son norteamericanos.
Para mí es un hecho que del análisis desapasionado de todas las horas de esa audiencia, surge a las claras que es un argumento sólido el que se ha presentado, más allá de las opiniones personales. Digo, haber escuchado o leído en las redes algunos colegas que dicen, yo no creo esto que dicen los norteamericanos, porque no creo nada de ellos, es un prejuicio. ¿Qué es válido? La pregunta es si es válido en cualquier otro contexto ideológico, geopolítico, geográfico. Además de declarar bajo juramento en el Senado de Estados Unidos, es mal que les pese a los críticos, algo que puede tener severas consecuencias si se es falaz. No es como hacerlo en algunos de los senados y Cámara de Diputados que conocemos por otros lares. Creo que me explico, ¿no? Entonces la pregunta vuelve al principio. ¿Por qué hay tantos ufólogos que desde el vamos criticaron y descreyeron de ese hecho? Lo dicho, para parecer serios y respetables. Y por sesgo ideológico. Una contaminación que no era significativa en los ufólogos de 4 o 5 décadas atrás. Lo conversábamos con mis compañeros del IPEC y del proyecto Sonoritor, les he hablado de ellos en otros encuentros, no voy a ser redundante. Y hablando de un colega argentino, bastante mediático, quien en una entrevista que le hace un canal abierto de televisión, refiriéndose a David Grush, dice, pero ¿quién es ese David Grush para que le tengamos que creer? En tono jocoso decíamos, ¿y quién es este fulano para que, o sea, quién es para descalificar a una persona que por lo visto él no conocía o no tenía referencias anteriores? Porque esto es importante aclararlo. David Grush no es un paracaidista, no apareció de la nada. No es como algunos personajes que aparecen en History Channel, en Alienígenas Ancestrales, ¿no? Dicen, yo fui oficial de la Fuerza Aérea y ahora aquí vengo a... que además uno tendría igualmente que prestarles atención. Tiene, y esto es lo que desandaremos en futuros podcasts, porque hay que hablar de la mafia institucional detrás de las organizaciones supuestamente militares u oficiales dedicadas al tema OVNI. David Grush tenía una trayectoria y tal vez es víctima de la maquinaria picacarne de esa trayectoria. Por eso les decía, no podemos agotar esto en un podcast. Vamos a ir desarrollándolo sucesivamente. Como por ejemplo, vamos a hablar en futuros podcasts de eventos que debieron haber sido transformadores de la mentalidad global, colectiva, sobre lo ufológico. Un estallido de pirotecnia mediática en su momento que pasó en la nada, cuando el tema fue llevado ante las Naciones Unidas. Nada menos, porque si hay una imagen propia de película de ciencia ficción, de visitantes extraterrestres que llegan abiertamente a la Tierra, son esas composiciones en el medio del film donde se ve las Naciones Unidas como que están hablando precisamente de la visita extraterrestre. Bueno, eso ocurrió. ¿Cuántos de los que escuchan este podcast lo saben? Y sobre todo saben qué se habló y qué pasó en ese momento. O este tema que David Grush, tangencialmente les dije, vuelve a poner sobre el tapete. Estoy tentado de decir del ovni fascista, ¿no? Del ovni de Mussolini, del Roswell de Mussolini. Tenemos que hablar en un momento de eso. ¿Qué carga de verdad, de veracidad puede tener esa historia? ¿Es David Grush víctima de una contaminación con mercadería podrida para que entre sus verdades caigan algunas mentiras y por carácter transitivo todo quede baldado? Eso es lo que tendremos que ir desglosando en futuros podcasts. Pero volvamos a las críticas que se le hacen a Grush. En primer lugar, remarco lo dicho recién. Cuando los ufólogos, o cuando algunos ufólogos, aparecen diciendo, bueno, yo desconfío que esta audiencia realmente, esto oculta otra cosa, debe ser una mentira para...
no tienen manera de demostrar esa. Ustedes me dirán, bueno, pero tampoco podemos demostrar que los dichos de David Grush son absolutamente veraces. Pero por principio de economía de hipótesis, comencemos aceptando la evidencia. Aceptando la evidencia no significa creerle. Aceptar la evidencia es reflexionemos e indaguemos a partir de lo que David Grush propone. Y no expulsemos del recinto de nuestra soberana atención a Grush y su mensaje por sesgo de aceptación, por contaminación ideológica. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos repensando esas críticas y vamos un poco más allá también. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad, de la realidad. Hola, soy Gustavo Fernández. Estoy aquí para invitarte a nuestra propuesta cultural de cursos virtuales. Sí, posiblemente te interese más compartir cursos presenciales, pero ocurre que en ocasiones, por la distancia, por la ubicación geográfica, por las propias agendas de compromisos, eso no nos es posible en lo inmediato. Entonces, están a disposición los cursos virtuales, videos grabados de mis cursos a través de estos años. Sea para ingresar en una nueva dimensión de conocimiento, sea para reforzar conocimientos que ya tiene, extenderlos o ampliarlos, tenemos hoy por hoy 13 propuestas que pueden interesarte. Te cuento, nuestro habitual, tradicional, nuestra nave insignia, el profesorado en parapsicología aplicada, el más extenso, que ha tenido 2 años de duración a través de los años, ahora disponible en video. Luego cursos más breves, claro que sí. Claves del cristianismo esotérico, fundamentos del chamanismo, introducción al Qigong, ya sabes, al I Ching, magia y contramagia ritual. También magia mimética, el trabajo con velas de forma. El instructorado en autodefensa psíquica, el profesorado en tarot egipcio y marsellés. Los sueños y su interpretación desde la sabiduría tolteca. Rituales ayurvédicos para vivir en armonía. Armonización de viviendas y comercios. Interpretación parapsicológica de los sueños. Magia radiónica. Una manera superlativa de entender la radiónica en sus entronques, paralelismos y mutuas extrapolaciones con la magia ceremonial. Estas 13 propuestas disponibles en video. Comunícate con nuestro querido hermano de camino, José Luis Garcés, a su WhatsApp. Toma nota, signo más 593 99 89 76 364. No importa en qué país te encuentres. José Luis o gestionará tu acceso a los cursos o te derivará a alguien de nuestro grupo de coordinación para que te atienda de manera personalizada y preferencial. Nuestros cursos virtuales, los del Centro de Armonización Integral, los de la Agrupación Difusora de Sabiduría Ancestral Casa del Cóndor, los que brinden comparto yo, Gustavo Fernández, ahora a tu alcance. Te esperamos.
Si disfrutas de los contenidos de Al Filo de la Realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en Internet, compartir nuevas investigaciones y material, recuerda, hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en ivox.com. A través de él y por menos de 3 euros al mes vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast Al Filo de la Realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de Al Filo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Estudia, trabaja, sé un buen marido o una buena esposa, lleva a tus hijos a la escuela, sé un buen padre y por sobre todas las cosas, no cuestiones nada. Conspiraciones. La verdad está entre nosotros, pero estratégicamente oculta. Conspiraciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Conspiraciones en Al Filo de la Realidad. Continuamos aquí en Al Filo de la Realidad y continuamos con las críticas que se le hacen
a los contenidos que Grush presentó. Una de esas críticas señala que Grush y sus colegas, porque recordemos que Grush no se presenta solo, Grush además, es decir, está acompañado de un grupo de trabajo, David Fravor, por ejemplo, y Ryan Graves, ambos expilotos de la Fuerza Aérea, que avalan y amplían las declaraciones de Grush. Pero decíamos, esas críticas dicen que Grush solo dijeron generalidades. No es verdad. Cualquiera que haya prestado atención a la audiencia, hay que tomarse el trabajo de escucharla, saben muy bien que varios senadores presentes, a la cabeza la congresista Nancy Mace, le exigieron nombres, a los que Grush respondió que en privado y dadas condiciones de seguridad los daría. Suponer lo contrario, que debería haberlo hecho en el momento, sería una ingenuidad y torpeza mayúsculas. Porque sí, la crítica que otros ufólogos hacen es, bueno, pero cada vez que se le pedía un nombre, no lo daba. Evadía, no evadía, decía, ¿cómo no? En reunión privada y con condiciones de seguridad. A ver, el tipo bien puede estar jugándose la vida, pero ustedes para su satisfacción y no tener que forzarse a volver a perder tiempo buscando información, porque seguramente estarán muy ocupados con TikTok, ¿quieren que desembuche todo en el instante? Claro que por supuesto corre otra hipótesis, que todo esto es humo, una pantalla armada por los estadounidenses para ocultar otras cosas. El asunto es que cuando a quienes piensan así se les pregunta cuáles son esas otras cosas, se responden subjetividades tales como complicidad en la guerra de Ucrania, los escándalos sexuales del hijo de Biden, el lanzamiento de la película Sound of Freedom, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que son subjetividades. Solo porque quien lo diga considere que tal motivo es realmente importante como para montar esta conspiración, no deja de ser una opinión personal, porque con idéntico argumento podemos decir que nada de esos temas son tan trascendentes. Y si hubiera escándalos, tengan la seguridad que se filtrarían en otros escenarios, porque después de todo y retrospectivamente, ¿cuánto tiempo esta audiencia fue tapadera hipotética de algo? ¿Una semana? Si los servicios de inteligencia crean semejante trama con imprevisibles consecuencias, una vez más, le guste o no, la dinámica de los congresistas estadounidenses no es perfecta ni mucho menos, pero comparada con la de otras latitudes. Entonces, si los servicios de inteligencia crean, les decía, esa trama con consecuencias que no se pueden prever, para hacer una cubierta de humo que dura apenas una semana, merecen su inmediata expulsión por incompetentes. Se tienen que quedar todos sin trabajo antes de 48 horas, porque esa cortina de humo dura una semana menos y no tapa absolutamente nada. Ante todo, pero esto es importante que nos detengamos, y alguien dirá, otra vez, Gustavo, con ese tema. Bueno, tanto la gota, ¿no?, cae sobre la piedra que quizás algún día la orada. Lo que tenemos aquí es una vez más el inevitable sesgo de aceptación o sesgo de confirmación. Reflexione un momento el oyente. ¿Lo que estoy diciendo le agrada intelectualmente porque le parece coherente? Es porque su sesgo de aceptación es similar al mío. ¿Le parece una tontería? Porque como sabemos, los yanquis son perversos, manipuladores, satánicos, están detrás de las élites que gobiernan el mundo y tienen pacto con los reptilianos. Es porque su sesgo de aceptación va previamente por ese camino. Consecuencia, hagamos el particular esfuerzo de tener en cuenta estos sesgos antes de concluir si algo es verdadero o falso. Por cierto, no olvidemos que previamente a esa audiencia, y fue a consecuencia de esto que voy a decir, que llega a la misma, Grush declaró ante el fiscal general de Estados Unidos. Esto, para quienes puedan pensar que se trata solamente de un hábil mistificador,
que quiere subirse al estrellato momentáneo. El radioastrónomo Michael Garrett, de Estados Unidos, aparece criticando las declaraciones de Grush con el argumento que tantas caídas forzosas de presuntas naves extraterrestres implicaría un ingreso estadístico casi diario de naves y no son vistas por los astrónomos. Menciona la declaración de Garrett porque en este contexto, cuando algunos medios periodísticos, insisto, aquellos que sostienen el estandarte, que descreer y ridiculizar estas temáticas es patente de seriedad, pusieron en cartelera las manifestaciones de Garrett. No estoy diciendo, ni siquiera suponiendo que Garrett pueda hacer funcionar algunos intereses oscuros que buscan nuevamente sepultar todo esto. Pero se puede ser funcional de manera inconsciente e involuntaria, ¿no? Y entonces aparece Garrett y hace estas afirmaciones. Y aquí es donde yo me pregunto si algunos científicos ponen sus títulos en juego por pactos oportunistas o simple soberbia. Primero, porque una extrapolación estadística, recuerden las declaraciones de Garrett, tantas caídas forzosas implicaría un ingreso estadístico casi diario de naves que además no son vistas por los astrónomos. Entonces, una extrapolación estadística implicaría suponer una tasa de fallas que solo es proyección de una mirada antropocéntrica. Es decir, si nosotros inundamos el espacio aéreo de una nación o de otro planeta con miles y miles de naves terrestres, seguramente habrá una alta tasa de caídas. Pero esa extrapolación, muchas naves, muchas caídas, es una mirada cultural antropocéntrica. De ninguna manera es una ley universal. Y segundo, las declaraciones de Garrett ratifican que los radioastrónomos, como este caballero, pasan más tiempo frente a computadoras analizando gráficos que mirando por un telescopio. Tercero, aunque obviáramos los casos en que sí, algunos astrónomos han denunciado observación de ovnis, un telescopio, visual o no, enfoca solo una porción pequeña del cielo, pues lo que busca es profundidad, no amplitud de campo. Un objeto podría pasar en su campo visual y ser solo una mancha fugaz en su retina. Los astrónomos tampoco ven pájaros, y no porque sea común, sino porque por el efecto mencionado no alcanzan a percibir su paso. Pienso que los medios periodísticos deberían dejar de encandilarse con el título de doctor antes del nombre y comprender que allí hay seres humanos tan prisioneros de sus sesgos de aceptación como cualquiera. Otra de las esperables críticas que comienzan a aparecer, si las naves extraterrestres nos visitan, antes de que nos visitaran, tendríamos que haber detectado sus civilizaciones originarias, por ejemplo, a través de años de búsqueda SETI, sus emisiones radiales, ¿no? Pero es una cuestión de paradigma. Pretender que el criterio de civilización extraterrestre sea una marca radial es solo una extrapolación cultural, no un criterio objetivo extrapolable a nivel cósmico. Es como que diseñáramos, diré una tontería, pero creo que en algún momento Joseph Guijarro lo dijo así, creo que fue él, y si no fue él, el autor de esta frase sabrá disculparme si llega a su oído. Si nosotros diseñáramos un aparato, un elemento, un sistema, que buscara solo restaurantes italianos, posiblemente barreríamos el universo sin encontrar ninguno. ¿Qué concluiríamos? ¿Que no hay civilizaciones inteligentes porque no hemos detectado restaurantes italianos? Bueno, cuando decimos queremos obtener la firma radial de civilizaciones que tienen que haber pasado por etapas más primarias de desarrollo antes de navegar por el espacio,
Estamos simplemente proyectando otra vez el antropocentrismo. La vulnerabilidad de las hipótesis conspirativas, entendiéndose en este podcast que lo conspirativo es el suponer que Grosh y los demás fraguaron sus declaraciones a título privado o corporativo para ser afín a otros intereses, ¿no? La tapadera de humo y demás. Se incrementa esa vulnerabilidad cuando recordamos que son varios años ya, desde 2013, que el tema de declaraciones juradas, desclasificación, demandas, respuestas, comunicados públicos, desmentidas públicas, etcétera, vienen dando vueltas entre el Senado, la CIA, el Pentágono, la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les dije, en un próximo podcast, me sumergiré en la trama de esas alianzas, casi mafiosas en algunos casos, porque ahí hay mucha tela para cortar. Hoy aquí quisiera cerrar por el momento estas reflexiones, y de aquí es donde quiero que vayamos para adelante, si les parece bien acompañarme, proponiendo esta idea. Estamos en un momento espectacular para la revancha de la vieja ufología. Este es el título de nuestro encuentro, ¿no? La ufología más clásica, la de tuercas y tornillos. ¿No seré justamente yo quien desconozca hoy los aspectos paranormales del fenómeno? No olviden a principios del siglo XXI, mi libro Chamanes de las Estrellas. No olviden los artículos y los podcasts sobre las reflexiones sobre la naturaleza de los eventos paranormales que rodeaban a manifestaciones ovni. No dejemos de lado cuanto he escrito y he narrado de mi hipótesis, no mía, compartida por muchos colegas, sobre la probable interdimensionalidad de los vectores inteligentes del fenómeno ovni. No estoy negando todo eso. Pero al mismo tiempo, quiero recordarles que en lo personal siempre se sostuve que un segmento de los testimonios corresponderían a efectivas visitas extraterrestres. En otras palabras, la complejidad y polimorfismo, es el mejor término que se me ocurre, de lo que llamamos fenómeno ovni, puede tener múltiples respuestas y ninguna se contradice con otras, desde viajeros en el tiempo hasta manifestaciones parapsicológicas o metafísicas, pasando por visitantes interdimensionales y, claro, y cómo no, naves decididamente extraterrestres. Por ello, este momento puede ser oportuno para comenzar a poner algún orden en ese batiburrillo de hipótesis y llamar a las cosas por su nombre. Quizás este sea el momento que dentro de la ufología o paralelamente a ella crezca la respetabilidad del término exopolítica. Tal vez podemos considerar esas audiencias oficiales como pertenecientes al campo natural de esta disciplina y de aquí en más comprender que cuando hablamos de ufología lo hacemos sobre un colectivo de eventos que pueden tener distintas explicaciones, pero que cuando hablamos de exopolítica nos remitimos concretamente a la presencia de naves e inteligencias extraterrestres. Y tomo aquí el término exopolítica a falta de, por ahora, otro mejor. Y de paso les invito, si quieren, a que propongan algún término mejor. Tener estos conceptos en claro definiría mejor lo que es objeto de nuestros intereses y esfuerzos, ya que, por ejemplo, si digo que mi campo de interés es la ufología, estaría admitiendo así un colectivo de hipótesis explicativas. Mientras que si digo que es la exopolítica, circunscribo ese campo a lo definitivamente extraterrestre. Desde el ordenamiento de los libros de la biblioteca hasta consignas curriculares, estaríamos nombrando con precisión el objeto de interés, y ese no es un paso menor en el camino al conocimiento. Y abrir una carpeta con un membrete explícito donde por ahora ir incorporando los expedientes Grosh a la espera de la continuación natural de los acontecimientos. Porque este tema no se agota aquí,
Aunque la parafernalia periodística eclipse por otros eventos locales o mundiales la atención sobre esa audiencia en el Congreso, aunque las audiencias en el Congreso se vean por distintos factores saboteadas de aquí en más, recordemos que hace apenas un par de días del momento que estoy grabando esto, se filtra a la prensa un historial médico de David Grush donde se menciona que vivió episodios de estrés postraumático, como dejando caer la idea que el caballero no se encuentra en todos sus cabales. Si bien esa misma historia clínica, hasta donde se ha indagado, le permite mantener las mismas credenciales de seguridad porque se considera que transitó de una manera proactiva y terapéutica ese periodo de estrés postraumático. ¿Qué necesidad de filtrar esta historia clínica sino descalificar al portador del mensaje, destruir al mensajero? Por eso hablaba de cuántos movimientos mafiosos habría entre organizaciones que quedaron descolocadas con la audiencia de Grush. Un David Grush que llega al Congreso acompañado y aupado no solo por otros ufólogos privados, sino por congresistas que trabajan en aquella senda que comenzó en el 2013, 10 años atrás, insistiendo y persistiendo en la necesidad de que haya un blanqueo de la realidad de lo que se sabe o se supone o se tiene alrededor de los UAPs, de los UFOs o de los ovnis. Entonces no sabemos si en el futuro inmediato va a haber un blackout sobre este velo que pareció comenzar a levantarse el 26 de julio, la fecha de dicha audiencia. Pero lo cierto es que el antecedente queda y consolida esta idea de que la multiplicidad de hipótesis, de que ese polimorfismo, como yo lo mencioné, esa naturaleza proteiforme que adopta el fenómeno ovni en apariencia y en causas, en etiología, ¿no? en naturaleza primera, admite perfectamente en ese escenario, en ese horizonte, la admisión de un segmento de credibilidad extraterrestre. Y tal vez, como les decía, así como los investigadores de lo paranormal, cuando hacemos el listado, cuando nos preguntan en la entrevista, ¿cuáles son los temas a los que usted se dedica? Y uno dice, bueno, ufología, parapsicología, esoterismo, civilizaciones desaparecidas. Sea el momento de decir, como no, ufología, exopolítica, parapsicología, esoterismo, civilizaciones desaparecidas. Toda clasificación ayuda a poner en orden algunas ideas. No es un gran salto cuántico hacia adelante, pero que nos permitamos empezar a hablar, por eso dije, se me ocurre exopolítica, propongan ustedes otro término. Y haremos inclusive una votación entre nuestros oyentes. Pero usando esta expresión exopolítica, que empecemos a ponderarla vinculándolo a informaciones específicas donde la probable, no segura interpretación o deducción es la naturaleza extraterrestre, tal vez nos permitan formular mejores preguntas.
Así hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Cuando nos reencontremos, les voy a compartir algunas ideas, algunas novedades dinámicas que tenemos para la gestión de nuestro podcast Al Filo de la Realidad. Hasta entonces, cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.